para que, bueno, pues me conozca un poco todo el mundo. Así que buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar y vamos a aprender a desplegar Hyper-V sobre servidores dedicados de ARSYS. Normalmente solemos hacer una presentación y vamos hablando sobre la presentación y luego hacemos la sesión práctica. Y en este caso me vais a permitir que me salte un poco el orden, porque, bueno, al crear los servidores, pues lleva un poquito de tiempo, no es mucho, son unos 20 minutos o algo así, pero aprovechamos mientras se está creando el servidor para lanzar una presentación e ir comentando un poco lo que vamos a ir viendo sobre la práctica. Y bueno, como quiero que os centréis en lo que vamos a hacer y mi cara no es del todo agradable, pues voy a pasar a desconectar la cámara y a centrarnos a lo que hemos venido. Entonces espero que veáis todos la pantalla que estoy compartiendo. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser crear un servidor dedicado. ¿Cómo se crea un servidor dedicado en ARSYS? Bueno, pues me voy a la parte de servidores. Ahí, como habéis visto, tecleo o selecciono un servidor dedicado. Le voy a poner un nombre. En este caso va a ser Hypervisor. Elijo en base a los cores y a la memoria RAM cuál es el que necesito. Me voy a ir a, pues por ejemplo, a este, porque para explicarlo es más que suficiente. Y lo vamos a hacer sobre Windows 2009 Server. Tengo que aceptar la política de uso de Microsoft, faltaría más. Y solo voy a modificar una cosa en configuración avanzada, y es la contraseña, porque normalmente cuando creamos un servidor, ya sea en cloud o dedicado, la contraseña que nos da es un poco compleja, tiene muchos arrobas o muchas almohadillas, cosas así, que está muy bien a nivel de seguridad, pero bueno, a nivel de formación, pues nos incomoda un poco y así pues nos resulta un poquito más sencillo. Bueno, pues hecho esto, le damos a crear. Bien, y como veis, pues nos dice que tarda en torno a unos 20 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, a su vez voy a crear un servidor también tipo cloud, luego veréis por qué. Le voy a llamar cloud 1, por ejemplo. Ya veis que soy súper original poniendo nombres. Bueno, una CPU, vamos a dejarlo por defecto. Vamos a ver que sea también un Windows 2019. Acepto. Como veis, el interfaz es sumamente sencillo. No sé si lo conocíais ya de antemano, pero a mí es una de las cosas que más me ha gustado y más me ha sorprendido. Y luego hay otra cosa que me ha encantado que os comentaré a lo largo de la presentación, ¿vale? Vamos a ver. Bien, crear. Vale. Quiero que prestéis atención primero en que tarda 2 minutos en crearse, ¿de acuerdo? Esto luego voy a hacer un poco de hincapié y ya veréis por qué. Y por último, me voy a crear un almacenamiento compartido. Y diréis, bueno, ¿este para qué va a crear un almacenamiento compartido? Bueno, pues os lo explicaré en la presentación. Compartido Win, por ejemplo, de Windows. Le voy a poner 150 y le doy a crear. Vale. Otra cosa que os quería enseñar y que quiero que prestéis atención es que me dice aquí, ¿cómo puedo configurar los derechos de mi acceso al almacenamiento compartido, ¿no? Y entonces, bueno, me sale aquí pues una serie de pasos para poderlo hacer. Me da la sensación de que los chicos de ARSYS se han dado el mismo castañazo que nos hemos dado nosotros alguna vez, o yo particularmente me he dado alguna vez. Y es que el entorno de Windows a veces te hace caso y a veces no. Y eso quiere decir que, bueno, pues que eres administrador hasta que se demuestre lo contrario.
y algunas veces se demuestra lo contrario. Entonces, aquí nos dicen que, bueno, que podemos hacerlo a través de línea de comandos. Bueno, yo me voy a coger esta chuletita y gracias a ARSYS por darme la chuletita, porque luego veréis que es mucho más rápido y mucho más eficaz que hacerlo mediante interno gráfico, y además esto siempre funciona. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a la presentación. Vamos allá. Vale. Vale. Un segundito. Vale. Bueno, pues como ha dicho Antón, pues mi nombre es Alberto Garrido y quiero deciros que yo voy a expresar mi opinión libremente. En ningún caso estoy condicionado por ARSYS y voy a decir cosas que me han gustado, cosas que también que tiene la competencia, y lo que quiero que entendáis es que no estoy en absoluto polarizado ni condicionado por ARSYS en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver la creación de un servidor dedicado. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor dedicado in-house, es decir, tenerlo en vuestra propia empresa, frente a una solución como la de ARSYS? Vamos a ver hipervisores y tipos de hipervisores. Y vamos a ver la instalación, que es precisamente a lo que hemos venido, que es ya veréis que es sumamente sencilla. Una instalación de Hyper-V sobre Windows 2009 Server. Y vamos a ver almacenamiento compartido con nuestro servidor. Esto, bueno, es algo que he decidido sobre la marcha porque creo que es interesante. ¿Qué tipos de switches virtuales tenemos? Y luego unos briconsejos, como le llamo yo. Primero, un servidor dedicado. Para saber qué número de CPUs, memoria RAM necesitamos, pues tenemos que hacer un estudio previo. Tenemos que hacer una planificación de ver pues qué máquinas virtuales vamos a necesitar y qué requerimientos tienen estas máquinas. ¿De acuerdo? En base a ese resultado, bueno, pues decidimos cuáles son las capacidades del servidor que necesitamos. Y una vez que lo tengamos claro cuál es el servidor que necesitamos, pues buscamos, en el caso de ARSYS, cuál es el plan o cuál es el servidor que más se ajusta a nuestras necesidades. Dicho esto, vamos a ver qué diferencia hay entre un servidor dedicado y un servidor in-house. Bueno, pues obviamente hoy tener un servidor físico en una empresa, salvo contadísimas excepciones, no tiene mucho sentido. ¿Y cuáles son las ventajas? Bueno, pues si tenemos un servidor dedicado en nuestro CPD, pues podemos tener problemas de estática, de energía estática, que parece que no, pero es uno de los grandes motivos por los cuales fallan los componentes hardware. No tenemos problemas de fallos de memoria, de lectura de disco y de este tipo de problemas. Por supuesto, tenemos el suministro eléctrico garantizado, que, hombre, esto es raro que pase, pero sí es verdad que podemos tener un fallo eléctrico y que eso repercuta en nuestro servidor. Y luego, aparte, si tenemos nuestro servidor en el CPD, pues cuando estamos fuera, estamos de viaje o lo que sea, pues ya tenemos que hacer alguna pirueta, sobre todo a nivel de seguridad, para poder acceder remotamente, ya sea a través de VPN o de cualquier otra solución. En el caso de una solución como la de ARSYS, pues tenemos acceso desde cualquier sitio, en cualquier momento y sin tener que hacer piruetas. Podemos crear VPNs también, ¿de acuerdo? Pero realmente no es necesario. Luego, aparte, cuando montamos un servidor dedicado, ya sea de la marca que sea, de IBM, de HP, de Dell, me da igual, suele tener asociado un contrato de mantenimiento. Tiene una garantía y luego, aparte, te dice, bueno, la garantía te cubre hasta aquí. Si en algún caso tienes algún problema con algún componente, pues te aconsejamos, o más o menos te obligamos, a que hagas un contrato de mantenimiento. Como he dicho antes, no tenemos problemas de fallos de lectura de disco y no dependemos de nuestra red. Esto habrá gente que le haga más gracia, gente que le haga menos gracia,
pero bueno, es algo que nos ahorramos, en cierta manera, ¿de acuerdo? Aquí hay un resumen de por qué se migra a servidores de virtualización, ¿vale? Por supuesto, el coste y sobre todo la flexibilidad es lo máximo a destacar. Y luego tenemos la opción de decir, bueno, pues me monto mi propio cloud en mi CPD o un cloud de terceros. Bueno, aquí esto ya depende del diseño de cada uno. Yo cuando recomiendo crear un sistema de virtualización y propio, etcétera, bueno, pues cuando a lo mejor tenemos una empresa de más de 300 usuarios y esos usuarios van a acceder remotamente a un escritorio remoto, pues a lo mejor pues no se merece la pena. Si no es así, si nosotros lo único que vamos a tener es nuestra granja de servidores en sistema virtualizado, yo me inclinaría más a una solución de terceros. Y os explico por qué. Porque para montar un sistema de cloud en el CPD, en nuestro propio CPD, tenemos que cambiar un poco la topología de red que conocemos hasta hoy. Normalmente las arquitecturas de red, pues todos sabemos que está el nivel de enlace, el nivel de distribución y el nivel de core, es decir, que va desde hacia abajo hacia arriba. Y en el caso de las SDNs, que corresponden a las siglas de Software Design Networks, la topología suele ser de izquierda a derecha o lo que se llama de este a oeste o de oeste a este. Con lo cual ya tenemos que cambiar un poco la mentalidad y en algunos casos cambiar incluso la topología de red o montar una red nueva para este asunto. Luego aparte necesitamos lo que se llaman los switches top of the rack, que dependiendo de si tenemos un almacenamiento SAN o un almacenamiento NAS, pues necesitamos switches con una altísima velocidad, a partir de 10 gigabits por segundo, o con gran procesamiento de tramas de datos. Al principio es muy bonito y no, yo prefiero tener mi red en mi CPD. Cuando empiezas a ver los precios, pues sí, dices, uff, sí, me lo voy a pensar un poquito. Y eso es lo que pasa, que estos equipos hardware pues son bastante caros. ¿Vale? Luego, aparte, necesito a alguien que me configure la red para ello. Es decir, necesito un experto más. O sea, ya no solo necesito un experto en administración de sistemas, sino necesito también un experto en redes. Por supuesto, el cableado de la red y el coste económico que ello supone, el equipo hardware. Los servidores con los que montemos en su momento, pues dependiendo del fabricante, tendrán un periodo de venta pues entre 3 y 5 años y un periodo de vida pues hasta los 7 años. Y a partir de los 7 años te dirá, ya no te doy soporte. Y luego, pues lo que hemos mencionado antes, los contratos de soporte y de mantenimiento asociados al equipo hardware. Vamos a hablar un poquito de hipervisores. El hipervisor básicamente es la capa que hace de enlace entre el hardware de una máquina y el software, ¿de acuerdo? Nos va a permitir gestionar varias máquinas virtuales, nos permite monitorizar el sistema hardware, es decir, cuánta memoria en total estoy utilizando, cuánto disco en total estoy utilizando. Por supuesto, me permite actuar sobre las máquinas virtuales para la creación de snapshots, de ISOs o instalación de VM Tools, por ejemplo. Y me permite gestionar el hardware virtual asignado a cada máquina virtual. ¿De acuerdo? Y sus recursos hardware, pues de memoria o tarjetas de red, etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de hipervisores tenemos? Bueno, pues tenemos el hipervisor, por ejemplo, de ESXi de VMware, que sería únicamente la capa de supervisión, de hipervisor, perdón, y por encima las máquinas virtuales. O como vamos a hacer en este caso, que tenemos el hardware, un sistema operativo que en nuestro caso va a ser Windows 2019 Server. Sobre ese sistema operativo es donde voy a instalar Hyper-V, que va a ser mi hipervisor, y luego mis máquinas virtuales. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? En mi experiencia son exactamente iguales. ¿Vale? Unos tienen unas ventajas y otros tienen otras, pero básicamente es prácticamente lo mismo. Como he dicho antes, este va a ser nuestra arquitectura. Vamos a tener un hardware que en este caso
Lo de real es un poco entre comillas, que es el hardware dedicado del servidor de ARSYS. Vamos a tener un sistema operativo que es Windows 2019 Server, con un software de virtualización que es Hyper-V. Y por encima, nuestras máquinas virtuales. ¿Por qué almacenamiento compartido? Bueno, vais a ver que para instalar Hyper-V no es necesario tener almacenamiento compartido. Yo siempre recomiendo almacenamiento compartido, por varios motivos. Primero, porque luego a través de ese almacenamiento compartido, en vez de tener un servidor dedicado, puedo tener dos, ¿vale? Con una configuración en clúster, con un enlace que se llama Heartbleed, pero bueno, esos ya son configuraciones avanzadas, no lo vamos a ver hoy, ni mucho menos, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Yo puedo tener dos servidores en clúster que compartan ese almacenamiento, con lo cual en un futuro, pues a lo mejor me interesa tener dos en vez de uno. ¿Mm? Por otro lado, el almacenamiento de ISOs y snapshots en un almacenamiento compartido. ¿Por qué? Por una recuperación rápida ante desastres. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo veremos luego en los briconsejos de la abuela, como llamo yo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si se me muere el hipervisor? O se me muere el sistema operativo sobre el que está el hipervisor. ¿Qué no va a pasar? Pero como dice José Mota, ¿y si sí? Pues a mí me preocupa el y si sí. Entonces, como me preocupa el y si sí, y hemos visto que el almacenamiento compartido son 4 perras bailanderas, pues no perdemos nada y ganamos mucho en caso de que nuestro hipervisor se nos quede colgado o nuestro servidor o nuestro sistema operativo se quede muerto. Y es que yo puedo crear un servidor en cloud rápidamente, en 2 minutos, por eso os decía antes que os fijarais en ese tiempo, lo creo en 2 minutos, le asigno el almacenamiento compartido y ahí puedo tener una ISO de mi máquina ya confeccionada, que es lo que os recomiendo, ¡pum!, y montarla en el cloud. Y dices, bueno, pero es que eso solo lo puedes hacer con una máquina. Bueno, pero es que hay que estudiar cada caso. A lo mejor mi empresa se dedica a e-commerce, tengo un servidor de correo, tengo una base de datos, tengo muchas otras máquinas virtuales, pero mi negocio es el 100% e-commerce. Yo vivo y el 100% de mi facturación depende de un e-commerce. Pues señores, a mí lo que me interesa es levantar el e-commerce cuanto antes. Y esto es una manera de poder acceder a esas ISOs a través de otra máquina de una manera rapidísima. Con lo cual yo es lo que aconsejo. Switches virtuales. ¿Qué tipos de switches virtuales tenemos? Pues tenemos switches virtuales externos, internos y privados. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia está en que en el caso de los switches virtuales privados, únicamente van a gestionar el tráfico de las máquinas virtuales. Única y exclusivamente. En el caso del interno, va a ser un enlace entre las máquinas virtuales y también el servidor donde se encuentran alojadas esas máquinas virtuales. En nuestro caso, nuestro Windows 2019 Server. Y en el caso del externo, nos permite un enlace de las máquinas virtuales con una red externa. ¿De acuerdo? Y los briconsejos de la abuela. Bueno, pues aquí es donde vamos al tinglao. Yo os aconsejo, además de crear snapshots de la máquina, que es muy bonito, cuando una máquina se me estropea, tiro de snapshot, ¡pum!, se me levanta sola y aquello es una maravilla. Pero también recomiendo crear ISOs una vez que la máquina ya está estable. Una vez que ya la hemos instalado, ya tenemos la configuración, ya clonarla y hacer una ISO. ¿De acuerdo? Por lo que os he explicado antes. Porque el snapshot está muy bien hasta que casca el hipervisor. ¿De acuerdo? Luego crear un servidor FTP o HTTP o WinSCP que permita la transferencia de ficheros por separados. ¿Para qué? Para poderme descargar en mi CPD o en un sitio de backup mis ISO o mis configuraciones o lo que yo quiera tener fuera del entorno virtual. ¿Vale? No cuesta nada. Son pequeños minutos, son 3 comandos, me los descargo y los tengo seguros. ¿Por qué decía esto? Pues por lo que os he comentado anteriormente. El fallo de una máquina. Bueno, si me falla una máquina, tengo el snapshot. Bueno, de esa salgo. Si falla el snapshot, vale, tengo la ISO. Bueno, salgo. Bien, puedo salir. Pero como me falle
el hipervisor, entramos en tragedia. Ahí ya el administrador se empieza a poner nervioso, dice, madre mía, y ahí es donde entra lo que os he comentado, el acceso al almacenamiento virtual, que es independiente del sistema operativo y es independiente del hipervisor, con lo cual me permite crear rápidamente una máquina en un servidor cloud y hacerlo en tiempo récord. Ahora, ¿qué pasa si falla el hipervisor y el almacenamiento? Y pongo yo aquí, de esta me despiden seguro, que es lo que piensa el administrador. Le empiezan a entrar sudores fríos, empieza a sudar tinta china, y dice, madre mía, son un sábado a las 7 de la tarde, aquí no me coge el teléfono nadie, y te empieza el tembleque. Bueno, pues por eso os decía que pudierais tener una copia de una ISO fuera del entorno virtual para poder importarla desde ARSYS. Esto lo vamos a ver ahora en un momentito, porque la presentación, por mi parte, está prácticamente terminada. Y si me voy a imágenes, puedo darle a crear imagen. Bueno, el nombre me da igual, es únicamente para que lo veáis. Y aquí tengo importar ISO con una URL. Esto puede ser un servidor FTP, puede ser una URL por HTTPS, lo que queráis. Pero me permite subir una ISO desde fuera. Y esto, pues hombre, hablando mal y pronto, me puede salvar los muebles en un momento determinado. Vamos a ver cómo van nuestros servidores. Bueno, nuestros servidores está el hipervisor al 87% y el almacenamiento compartido está creado. Bueno, Antón, no sé, Antón es el moderador. No sé si de momento hay alguna pregunta. Aprovechamos que esto está al Sí, 88%. no, por ahora no hay ninguna duda. Antón, ¿me oyes? ¿Estás por ¿Sí? allí? ¿Me oyes tú? ¿Me oyes? ¿No me oyes, Alberto? Bueno, no parece. Hola, hola. Antón me ha abandonado. Bueno, si queréis hacerme alguna pregunta aquí a través del chat, mientras se crea el servidor, pues podéis hacerla sin problemas. ¿Vale? Vale, me dicen que yo tengo algún problema con el audio. Puede ser. A ver ahora, chicos. Hola, Alberto, ¿me oyes? Vale, sí, ahora sí. Perdonad que era yo que tenía un problema con los auriculares. ¿Me oyes, Como no? os decía, sí, perfectamente. Como Vale, os vale, decía, tenemos me decía que no había preguntas por ahora. ¿De momento no hay preguntas? De momento no hay preguntas, no. Vale, pues lo único que nos queda es esperar un poquito a que se nos cree el servidor dedicado, el hipervisor. Y bueno, si queréis, pues lo único que se me ocurre ir haciendo es dar una vuelta por aquí. Ah, bueno, os quería comentar una cosita que me ha encantado por parte de la gente de ARSYS. Ya os dije que os iba a decir cosas que me habían gustado mucho y cosas pues que a lo mejor puedan ser mejorables, pero esta me ha encantado. Y es el momento en el que creas un servidor, ya sea en cloud o dedicado, me genera aquí una conexión de escritorio remoto de manera automática. Esto parece una tontería, pero esto es una maravilla. Y es una maravilla porque a mí me ha encantado. Porque si no, la manera de acceder al servidor es yéndonos a acciones, que aquí veis que puedo reiniciar, apagar, eliminar, etcétera, etcétera. Iniciar consola. Y me abre un navegador con, bueno, con el sistema operativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no me gusta a mí la consola? Porque trae muchos problemas en el tema de teclado, ya sea por idioma, ya sea por la sensibilidad. A mí la consola no me gusta nada. Y yo lo primero que hago cuando tengo un servidor en este sistema de virtualización, bueno, en este o en cualquiera, es crear acceso remoto. Pero claro, para eso tengo que entrar por consola, habilitarlo, etcétera, etcétera. Y aquí me viene hecho. Y a mí esto, de verdad,
se me han saltado las lágrimas. Es un auténtico detallazo. Vengo aquí, abro, conecto, meto la contraseña y se acabó. Y ya tengo acceso al servidor por escritorio remoto. Esto he de decir que un punto muy positivo. ¿Vale? Alberto, donde te había dicho que no teníamos preguntas, ahora tenemos varias preguntas. Venga. Te cuento. ¿Cómo se gestiona el acceso externo a las distintas máquinas virtuales? ¿Hay alguna especie de firewall? ¿Se puede asignar varias IPs públicas? Venga, buena pregunta. La respuesta es sí a todo. Tenemos aquí una política de firewall que viene por defecto, y esta es una precisamente de los motivos por los cuales me permite acceder por RDP, y es que tengo el puerto aquí 3389, que me permite acceder a mi servidor por RDP. Luego, todos los servidores que creo están teóricamente preparados para colgar un servidor web, porque me permite 443 y me permite el puerto 80, con lo cual puedo establecer unas reglas de firewall. Y con respecto a las preguntas que me decías de IPs públicas, efectivamente aquí puedo crear otra IP pública y asignársela a cualquier servidor. ¿De acuerdo? Le daría a crear. Todavía no puedo dar hipervisor porque no ha terminado de configurarse, pero se la podría asignar a cualquiera de los servidores que tuviera, incluido el hipervisor. ¿De acuerdo? Así que sí, la respuesta es sí. ¿Más preguntas? Perfecto. No, esas eran las preguntas. Vale. Luego fijaros que, bueno, también si tuviese, por ejemplo, dos servidores web o lo que sea, tengo también la posibilidad del balanceador de carga. ¿Vale? Bueno, a estas alturas yo creo que todos sabemos cómo funciona el balanceador de carga, pero lo puedo redirigir. Puedo utilizar varios puertos de entrada para un único puerto de salida y viceversa. ¿De acuerdo? Tiene la posibilidad de balanceador de carga también. Vale. Es otra de las cosas que a mí personalmente me han gustado de este entorno. Es un entorno muy sencillo que a lo mejor no permite hacer el 8% o el 7% de otros paneles, pero a mí me sobra. Y yo prefiero tener un panel sencillo para hacer funcionar lo que necesito, que no un panel súper complejo donde para hacer algo sencillo me tengo que tirar una semana para estudiármelo. Entonces, es otra de las cosas que me ha gustado. ¿Vale? Bueno, estamos al 99%. Va a tardar un poquito más. Bueno, voy a ir adelantando. Quería hacerlo al revés para que lo vierais, pero bueno, dado que esto está al 99%, bueno, voy a hacer... bueno, venga, ¿Tenemos alguna otra pregunta, Alberto? Sí, sí. Te cuento. Esa IP que añado, ¿cómo la asigno a la máquina virtual? Porque tú a la máquina virtual no le asignas una IP pública. Tú le asignas una IP pública al servidor que tú tengas aquí. Es decir, si yo me voy aquí a IPs públicas, esta IP pública, o cuando yo creo una IP pública, esa IP pública solo se la puedo asignar o bien a un servidor cloud o bien a un hipervisor. ¿Por qué? Porque este entorno de ARSYS no sabe lo que yo tengo por detrás. ¿De acuerdo? No sabe cuántas máquinas tengo desplegadas aquí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero, establecer una IP privada, una red privada, ¿vale? La red privada se puede editar, viene por defecto la 192.168/24, pero la puedo cambiar, ¿de acuerdo? Y esta se la asigno a la tarjeta interna del servidor. Y luego, cada una de las máquinas virtuales le pondría una tarjeta, una o varias tarjetas de red, y una de ellas la tendría que configurar en un switch externo. ¿Para qué? Para tener acceso a la pata externa de ese servidor. ¿De acuerdo?
Yo creo que ha quedado claro. Hay más preguntas. Dice, tengo varios servidores dedicados, pero ¿cuál es el mayor beneficio de hipervisor? Tienes varios servidores dedicados, pero dedicados en cloud o dedicados en tu CPD. No sé si me lo No. podrías A ver si aclarar. Jorge nos contesta. Y te hago otra pregunta. En cloud, dice. En cloud, vale. Entonces la Mm. pregunta es, tengo varios servidores en cloud, ¿y qué más? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el mayor beneficio del hipervisor? Vamos a ver, el mayor beneficio del hipervisor es obvio, que es gestionar las máquinas virtuales que tengo en el servidor. No sé si es que a lo mejor él lo tiene con SXI, a lo mejor. Bueno, a ver si nos dice, tiene otra pregunta, si no. Dice, supongo que quiero montar varias máquinas virtuales en un RP configurado por varios clientes diferentes. ¿Podría tener cada máquina virtual una IP y estar completamente aislado de las otras máquinas virtuales? A ver, repíteme la pregunta un poco más despacio. Dice, supongo que quiero montar varias máquinas virtuales con un RP Vale. configurado para varios clientes diferentes. ¿Puedo Para tener varios cada clientes máquina, diferentes. Vale. ¿puedo Sí, tener cada máquina virtual una IP y estar completamente aislada de las otras máquinas virtuales? obviamente, lo puedes hacer de dos formas. Ya sabéis que podemos segmentar a nivel 2 o a nivel 3, a nivel de VLAN o a nivel de red. Entonces, si tus clientes forman parte de la misma red corporativa, pero son clientes diferentes, segmentaría también a nivel de VLAN. En caso contrario, lo que hago es que le pongo una IP de una subred diferente y eso lo puedo hacer perfectamente. Con lo cual, cada máquina virtual o cada grupo de máquina virtual las segmento en un segmento de red y son a las que doy acceso a un cliente o de otro segmento de red a otro cliente. ¿Más cositas? Vale, yo creo que por ahora no tenemos más preguntas. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser intercambiar el orden que tenía pensado. Tenía pensado primero crear el hipervisor y luego asignar el almacenamiento compartido al hipervisor y ver cómo recuperarlo en caso de desastre, pero lo voy a hacer al contrario y así damos tiempo al hipervisor. Lo que voy a hacer es conectarme al servidor de cloud, al servidor, perdón, primero lo que voy a hacer es mirar el almacenamiento compartido y apuntarme mis cositas. Acceso. Bueno, perdón, he ido muy rápido, ¿vale? Porque me conozco el entorno. Iríamos a almacenamiento compartido, selecciono el almacenamiento compartido que quiero, voy a pulsar acceso y aquí tengo dos datos que voy a necesitar. Uno es el usuario, que lo voy a copiar y aprovechándome de la chuleta que me ha dado los chicos de Arsis, lo voy a copiar aquí, voy a cambiar la contraseña. Vale, me dice que se ha cambiado la contraseña, perfecto. La contraseña es NAS, admiración, 1, 2, 3. No os hagáis emociones, en el banco tengo otra. Y ahora me voy otra vez a almacenamiento compartido. Bien, y aquí tengo que apuntarme la ruta CIFS. ¿Vale? Estos son los pasos también para conectar un almacenamiento compartido. Copio, lo pego y ya tengo aquí mi chuletilla completa. Vale. Me falta una cosita y es aquí asignar qué servidores van a compartir ese almacenamiento. Entonces me vengo aquí y aquí en la ventana le voy a decir que Cloud 1. Guardar cambios y
Ya me lo ha asignado. Sigue un poquito pensando y ya me sale el mensajito. Se ha cambiado los servidores de almacenamiento compartido. Muy bien. Bueno, pues si yo ahora me voy a mi servidor Cloud 1, Alberto, perdona, ¿podrías sí, desplegar otro servidor dedicado por si acaso este no termina de desplegarse? va a terminar de desplegarse, créeme. Y aparte hay un ¿Sí? problema. Vale. Sí, y aparte hay un problema. Me lo tenéis capado. No, 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 ya no, Ah, ya no, ya no. Vale, ya no, vale. ya no. Vale, He hecho vale. magia, hice magia ayer. Ah, vale, vale. Me has engañado entonces vilmente. No, de verdad, va a termina de desplegarse, ¿vale? Venga, Vamos a perfecto. darle unos minutillos más, Perfecto, porque perfecto. en mi experiencia, aunque esté al 99%, tarda unos 8 o 10 minutillos más en Perfecto, levantarse, ¿vale? perfecto, sin más, era por si acaso. Nah, no te preocupes. Vale, nos vamos a Cloud 1. Acceso por acceso remoto, por escritorio remoto. ¿Os he dicho que me encanta esta función? Pues me encanta. Vale. Y una vez que estoy accediendo a mi servidor, me voy a mi chuleta, me lo copio, perdón, esperamos a que Windows haga su magia. Vale, fenomenal. Bueno, habréis visto que he entrado, bueno, si no lo habéis visto en el escritorio remoto, os lo cuento yo, que he entrado como administrador, ¿vale? Pero yo, aún así, busco el Command Shell de Windows. Bien, le doy botón derecho y le digo Run as Administrator, pese a que haya entrado como administrador. Son cosas que tiene Windows, que eres administrador hasta que se demuestre lo contrario. Me abro un blog de notas dentro de mi servidor cloud. Me ha faltado algo por copiar, perdonad. Me vuelvo a mi chuletita. Vale. Bueno, habéis visto que puedo copiar desde mi máquina al servidor, etcétera. Bueno, eso ya me imagino que ya lo sabríais. Y si no, pues os habréis llevado una alegría. Bien. Y aquí lo copio, pego y me dice que command completed successfully. Vamos a ver si es verdad. Pues efectivamente, aquí tengo mi disco compartido. ¿Vale? Esta misma operativa la voy a hacer con nuestro servidor dedicado. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo va la cosita. Bueno, creando servidor. Le debe quedar poco. Aprovecho. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo he configurado el almacenamiento compartido para el servidor Cloud 1? No, no hay preguntas por ahora. Vale. Pues, señores, para los impacientes como yo, solo nos queda esperar un poquito. Bueno, comentaros también, aprovechando, que en el entorno gráfico que tenemos aquí, bueno, pues nos permite ver los logs de lo que ha hecho cada usuario.
veis que por aquí, bueno, crear servidor, eliminar, bueno, una serie de prácticas que he estado haciendo. Nos muestra los usuarios, lo hago así rápidamente para que tampoco se vea el nombre de usuario, ¿vale? Y los roles que afectan al panel o al entorno de administración, ¿vale? Que pueden ser pues usuario, administrador, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, tengo un apartado del uso de los servidores que estoy haciendo, ¿vale? ¿Veis? Bueno, pues qué servidores he creado, qué imágenes he creado, qué uso compartidos he creado, etcétera, etcétera, y la facturación correspondiente a los servicios que tengo ahora mismo corriendo, ¿vale? Con sus gráficas. Bueno, esto es una de las cosas más que tiene el entorno de ARSYS. Pues había puesto el relojito, casi me emociono y todo. Bueno, pues el acceso por escritorio remoto de ARSYS me ha encantado. La creación del hipervisor podría ser un poco más rápida. Ya os he dicho que no me casaba con nadie, pero bueno, es verdad y es cierto que esto solo hay que crearlo una vez, ¿vale? Y que bueno, crear un servidor en media hora o en 25 minutos tampoco es una tragedia. Me preocupa un poco que teníamos una hora de webinar y me estoy comiendo un poco el tiempo, pero bueno, veréis que la instalación de Hyper-V es muy, 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 muy básica. Pues venga, damos 3 minutitos de descanso por si alguien tiene que ir al servicio o lo que sea y aprovechamos para que termine de desplegarse el servidor, si os parece adecuado. Ok, venga, vamos a dar un par de minutos a ver si termina de desplegarse. Ok.
Bueno, pues la paciencia es la madre de la ciencia. Así que acaba de terminar de desplegarse el hipervisor. Espero que sigáis todos ahí y lo más importante, que sigáis despiertos. Vamos directamente a nuestro servidor. Bueno, es cierto que tarda. Vamos a ver el progreso a través de la consola. Vale, está arrancando todavía, por eso no me funcionaba el escritorio remoto. Vamos a esperar a que termine de levantar. Cerramos el servidor cloud. Lo único, Don, igual me como 5 minutos o 10 minutillos más de lo previsto. Espero que no sea... Sí, sin problema, sin problema. Vale, vale, Tardaremos 5 o 10 minutos más, sí. No hay problema. vale. Fenomenal. Ya tenemos nuestro servidor dedicado desplegado. Así que yo, fiel a mis principios, me sigo conectando por escritorio remoto. Perdón. Muy bien, pues ya estamos aquí. Bueno, voy a ir un poco ligero, no rápido, pero sí ligero, para aprovechar el tiempo. Bueno, pues nos vamos a añadir roles. Le decimos siguiente. Aquí tenemos dos opciones, que es para Remote Desktop Services Installation o Role Based. Nos vamos a la parte de Role Based. Seleccionamos, en caso de que tuviéramos varios, el servidor que queremos y seleccionamos Hyper-V. Nos dice que para instalar Hyper-V debemos añadir algunas features adicionales. Le decimos que sí. Le damos a Next. Aquí hay algunas features que nos ha señalado él, como el PowerShell, por ejemplo. Decimos que Next. Next. ¿Qué tarjeta de red vamos a usar? En este caso, pocas dudas tenemos porque solo tenemos una. Y además, fijaos lo que nos cuenta aquí. Virtual Switches. Vale. Y le decimos que nos permita enviar y recibir migraciones de máquinas virtuales. Vamos a Next. Y esto, de momento, lo vamos a dejar así. ¿De acuerdo? Que es el directorio donde van a estar los discos virtuales y la configuración de las máquinas virtuales. De momento lo vamos a dejar por default. ¿De acuerdo? Damos Next. Y le decimos que sí, que reinicie cuando haya terminado de instalar. Y le damos a Install. Bueno, en este momento está procediendo a instalar, pues como veis aquí, el Hyper-V Management Tools, el módulo de PowerShell y el entorno gráfico de Hyper-V. Bueno, está reiniciando, por eso me ha echado. Volvemos a la consola para ver el proceso de instalación y el progreso de la máquina de instalarlo.
Voy a aprovechar, Alberto, que hay otra pregunta. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Mira, hay una gestión que escribe, tengo un servidor dedicado en pruebas y la IP pública estaba asignada directamente en el adaptador físico de Windows Server con Hyper-V. ¿Puedo asignar el adaptador físico de Hyper-V, una IP, una clase privada y redirigir puertos a la máquina virtual que me interese? Sí, sí, muy sencillo. Tú tendrías que tener a lo mejor 2 tarjetas de red, ¿de acuerdo? En tu servidor dedicado, una por la que hablase por la dirección pública y otra que hablase por la dirección privada, y a través de la IP privada conecto un switch o creo un switch interno a través de la cual habla la pata interna de mi servidor dedicado con las máquinas virtuales dentro del mismo rango de IP. No sé si me estoy explicando. Como hemos visto antes, yo puedo asignarle, y lo vamos a ver ahora, yo puedo asignarle aquí a través de mi red privada, se la puedo asignar con este direccionamiento IP privado a mi servidor dedicado. Aquí lo tengo, hipervisor. Entonces, se lo puedo asignar y ya tengo mi hipervisor con una IP privada, ¿de acuerdo? Esa IP privada la voy a conectar a un switch que voy a crear, que va a ser un switch de tipo interno. Y el resto de las máquinas virtuales y sus tarjetas de red virtuales las voy a conectar también a ese switch. Con lo cual ya tengo comunicación a nivel privado entre mi servidor y mis máquinas virtuales. Y luego lo único que tendría que hacer es, en función del puerto a través de puerto, por ejemplo, si queremos hacer un NAT por puertos, pues que a un puerto determinado me lo dirija a una IP privada en concreto. ¿Vale? Lo que sí necesitaría, y en eso tienes toda la razón, a menos que ASIS lo dé directamente, que a día de hoy lo desconozco, necesitarías un dispositivo para poder hacer NAT por puertos, para poder transformar la IP pública a través de un puerto determinado a una IP privada. ¿De acuerdo? Pero si no recuerdo mal, ASIS lo permite sin necesidad de hacer NAT por puertos. ¿Vale? Solo habría que confirmarlo con ellos. Bueno, genial. Esto lo tenemos ya reiniciando. Muy bien. Entonces me voy a la parte de servidores, hipervisor. Bueno, antes de eso, me voy al almacenamiento compartido. En almacenamiento compartido lo voy a asignar también al servidor hipervisor, que esto es lo que decía, que había intercambiado el orden. Quería hacerlo primero al hipervisor y luego al cloud para que vierais el proceso de recuperación. Pero bueno, al fin y al cabo da lo mismo. Bien, ya lo tengo asignado. Me voy a mi chuleta. Me lo copio. Y ahora sí que me voy ya a mi servidor para jugar con él. Bueno, como veis, ha terminado de instalarse el Hyper-V y aquí, voy a quitar esto de aquí, tengo mi Hyper-V. Hyper-V Manager. Pues me vengo aquí y esto ya os sonará a todos o a casi todos, porque ya tengo desplegado y desde aquí ya puedo crear mi máquina virtual, importar máquinas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de ver un poquito esto, me quedan, no sé cuánto tiempo me queda, un par de minutillos. Venga, vamos a ello.
voy a hacer la misma jugada que he hecho con el servidor Cloud 1, que es asignarle el almacenamiento virtual. Aquí lo tengo, command completed successfully. Pues me voy a network, perdón, a this PC, me voy aquí y aquí voy a crearme 3 carpetas, una que se va a llamar ISOs, otra que se va a llamar configs. Insisto, esto no es necesario, pero bajo mi punto de vista sí muy recomendable, ¿de acuerdo? Aquí pues otra que se llame snapshots, por ejemplo, snapshots. Vale, otra que se va a llamar VMs HD de hard disk. Vale. Bueno, pues una vez hecho esto, me voy aquí a mi panelillo y en mi panelillo lo primero donde voy a ir es a Hyper-V Settings y veis que aquí tengo los directorios que antes se han creado por defecto cuando estaba creando el Hyper-V, que están en Users, Public, no sé qué, no sé cuánto, Virtual Hard Disks. Bueno, pues yo esto lo voy a cambiar y lo voy a poner en mi almacenamiento compartido en Virtual Hard Disks. Le voy a dar aquí. En Virtual Machines voy a hacer un poco lo mismo. Me voy aquí, me voy a mi almacenamiento compartido y me voy a configs y selecciono esta carpeta. A mí esto, por lo menos me da tranquilidad en caso de que el hipervisor se quede traspuesto o el sistema operativo de Windows 2019, que a Windows esto no le pasa nunca, ¿verdad? Pero, y sí, se queda cuajado, pues de momento tengo otra máquina a la que acceder a mis ficheros y a mis copias de seguridad. Cosa que me da mucha tranquilidad, por lo menos a mí. Lo siguiente que voy a hacer es irme a Virtual Switch Manager. Bueno, quiero que veáis que existe la posibilidad de comunicar con cabinas SAN, pero necesitaríamos un enlace de fibra óptica, ¿de acuerdo? Para conectar externamente, ¿de acuerdo? O sea que en este caso este servidor no lo tiene. Me voy a Virtual Switch Manager y aquí era lo que os comentaba, que podía ser un servidor externo, interno o privado. Yo voy a crear uno privado por si quiero máquinas que solo se hablen entre sí. Privado, ¿vale? Y me voy a crear otro que va a ser externo. Voy a llamarle externo y voy a seleccionar, bueno, una de las tarjetas de red, en este caso la 1, ¿vale? Y ojo con esto, señores, mucho ojo con esto. Esto, si todas las, digamos, si este VLAN o este acceso a red va a ser únicamente de management y todas las máquinas virtuales van a estar en la red de management, pongamos el VLAN ID. Si aquí ponemos un VLAN ID, cuando accedamos desde nuestra infraestructura, si lo hacemos así, desde otra infraestructura privada, el VLAN ID es el mismo. Esto puede dar problemas, con lo cual yo os recomiendo que lo deshabilitéis. ¿De acuerdo? Sobre todo en switches externos. En switches internos, haced lo que queráis, porque al fin y al cabo no sale de la infraestructura, con lo cual no hay ningún problema. Pero mucho ojo con esto. Entonces le doy a Apply, me dice que bueno, puede sufrir un corte de conectividad en el momento en que hace el cambio y lo asigna a un switch externo. Le digo que sí, que no me preocupa. Vaya, pues no me deja. Voy a probar con la otra tarjeta, a ver si es que... Vale. Ok. Vale, pues ahora ya tengo mis switches virtuales creados, tengo el privado, tengo el externo y a medida que voy creando mis máquinas virtuales aquí,
pues mis máquinas virtuales las puedo ir asignando a un switch o a otro en función de lo que quiera. ¿De acuerdo? Decir también que los switches externos forman un papel fundamental cuando creo una configuración en clúster con dos servidores dedicados con hipervisores, y conviene hacerlo, pero bueno, esto ya es una configuración avanzada, conviene hacerlo con 2 tarjetas de red, ¿de acuerdo? Aunque sean de gigabit, conviene hacer digamos, un Ether channel o un port channel entre ambos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya lo tenemos desplegado. Yo creo que hasta aquí un poco la presentación de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Qué os ha parecido? Voy a quitar esto de aquí. Como veis, el despliegue es sumamente sencillo. Luego ya, depende de la configuración que vosotros queráis hacer, pues se puede complicar pues, desde un 10% más hasta un 100% más. Antón. No tenemos más preguntas. Vamos a dejar unos minutos por si acaso hay alguna otra pregunta. Bueno, por último, me gustaría agradecer a todos los asistentes que me hayáis dedicado este rato. Espero que, por supuesto, haya sido útil para vosotros. Y luego también, bueno, pediros disculpas por haberme pasado 5 minutitos más del tiempo establecido. Y bueno, que si en algún momento comenzáis a utilizar ARSYS, tanto en cloud como para servidores dedicados, y os surge alguna pregunta, pues bueno, aparte de, por supuesto, el personal de ARSYS, que estará encantado de echaros una mano, pues también me podéis trasladar las dudas y poco más. Pregunta Miguel. Dice, ¿copias de seguridad? Entiendo que será Claro. para configuraciones, pero esto lo podríamos ver en otro webinar o... No, hacemos un inciso muy rápido, que era lo que comentaba aquí en la presentación, aquí en Briconsejos de la Abuela. ¿Qué tipo de backups? Pues mira, yo te recomiendo primero que crees snapshots de cada una de las máquinas virtuales. No de manera frecuente, pero sí cada vez que hagas un cambio, crear un snapshot para tener la última versión estable y funcionando, para que en caso de que casque la máquina, pues tengas ese backup disponible. También te recomiendo que una vez que tengas una máquina funcionando y completa, crees una ISO de esa máquina. Por lo que te he comentado antes, porque ASIS te permite importar desde un lugar remoto una ISO. Con lo cual, si tú la tienes en tu CPD o en un disco duro externo o en una cabina o en una Synology, en donde tú quieras, pero tú lo tienes eso localizado, en algún momento determinado tú habilitas un servidor FTP o HTTP en esa máquina y permites a ARSYS que capture esa ISO y la puedes crear rápidamente. ¿De acuerdo? Pregunta también cómo se crea esa ISO. Bueno, eso ya, crear una ISO ya depende del sistema operativo que tengas, pero vamos, hay cientos y miles de programas que te permiten crear una ISO de una máquina, te permite clonar una máquina. Eso, bueno, en este caso no lo vamos a ver ahora, pero vamos, que Es demasiado extenso para verlo ahora. es Sí. bastante sencillo, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos una máquina funcionando con un servidor web o un servidor de base de datos o lo que sea, crear una ISO de esa máquina es sumamente sencillo. Luego ya depende del sistema operativo. Pues en Linux, por ejemplo, creo que es clone, hay un comando que es clone. En Windows hay varios programas, uno es burn ISO o algo así, pero vamos, que hay varias soluciones, quiero decir. No es algo que tenga extrema dificultad. Pregunta Manuel si te supongo que podrán utilizar el almacenamiento compartido de las máquinas virtuales. Bueno, perdona, y antes de esta pregunta, igual él se refería a esto. Crear imagen. Y aquí puedo crear una imagen
de cualquiera de los servidores que yo tengo en cloud. Igual te referías a eso. O sea, ARSYS tiene su propia herramienta para crear imágenes de los servidores que tú tengas, ¿vale? No sé si te referías a eso. Perdona, ¿cuál era la siguiente pregunta, Antón? Dice, supongo que podrán utilizar el almacenamiento compartido las máquinas virtuales. ¿Podrían utilizar almacenamiento compartido las máquinas virtuales? Sí, claro que lo podrías hacer. Tú ten en cuenta que todo lo que puedas crear de forma física, la puedes crear de manera virtual. Entonces, por supuesto que puedes crear almacenamiento compartido entre máquinas virtuales. Pero no solo eso, sino que podrías crear un almacenamiento compartido entre máquinas virtuales que a la vez está alojado en un almacenamiento compartido entre distintos servidores, que es lo que hemos hecho antes. Yo ahora tengo un almacenamiento compartido entre Cloud 1, hipervisor, y luego creo dos máquinas virtuales que comparten una parte de ese disco compartido que estoy compartiendo entre servidores. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Como se nos han pasado 10 minutos, mira, ya te doy las gracias. Ya nos hemos pasado 10 minutos del tiempo que habíamos marcado. Creo que vamos a dar por finalizado este webinar. Y nada, los asistentes, muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a tener más webinars a lo largo de este mes de noviembre. Y a ti, Alberto, darte las gracias. Y te esperamos en los próximos webinars, que eso vas a ser tú el ponente. Así que nada, Pues, Antón, si me muchas permites gracias a todos. añadir solo una Sí, cosilla más, y es sí, que bueno. Pues, invitar a todos los presentes a los webinars de ciberseguridad que vamos a tener y que, bueno, yo en este caso tengo el lujo de ser el ponente, me han permitido ese lujo y aconsejaros que asistáis porque va a ser interesante y no os va a dejar indiferentes. Así que espero contar con vosotros. pues muy bien. Pues muchas gracias a todos y muy buenos días. Adiós, buenos días.